tema que quiero compartir es el misterio de los códigos en los nombres. El misterio de los códigos en los nombres. Dios siempre escogía nombres con propósito. Hoy día vivimos en unas generaciones donde usted le pone el nombre, cualquier nombre a su hijo o a su hija, y hasta se lo inventa. Y a veces no se dan cuenta que los nombres son los ejes donde esa persona va a rotar toda su vida. Por eso es importante escoger, orarle a Dios, qué nombre yo le pongo a mis hijos. Alabanza el nombre del Señor. Aquí hay un misterio revelado, por supuesto, concerniente al Mesías. A nosotros nos tomó, evangelistas, escribir 4 evangelios para presentar la persona de Cristo Jesús. Cada uno de esos evangelios tiene sus propias esencias diferentes al otro. Tiene sus propios principios. Y por ejemplo en Mateo vemos una fase del Señor. Así en Marcos vemos otra fase del Señor. Y en Lucas y en Juan se ven diferentes fases de lo que es realmente la persona del Mesías o nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dios no se quedó ahí. O sea, esos no son los únicos 4 evangelios que hay, porque esos evangelios fueron escritos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo la gente del Antiguo Testamento podía tener un evangelio? Tenemos lo que se conoce, o lo que yo llamo, mejor dicho, el evangelio en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, que es el libro de los principios, ahí está el primer matrimonio, las conquistas, todas esas cosas están encerradas en el libro de Génesis. Lo que se conoce como Bereshit en el hebreo. En principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Bereshit bara Elohim beheret beshamai. En el idioma original, en el idioma hebreo. Pero ¿qué sucede? Aquí hay 10 nombres y en el libro de Génesis, y es importante entender porque el número 10 es el número que representa el mundo. Y como el evangelio, como Jesús enseñó, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ok? Pues el evangelio es mundial. Alabanza el nombre del Señor. Es la palabra mundial para llevar el evangelio del Señor a todo país, a toda ciudad. Pero ¿qué sucede? Cuando miramos el libro de Génesis capítulo 5, notamos que Dios despliega, muestra, enseña en estos nombres. Estos nombres han sido capsulados con una esencia, y esa esencia es una parte, una revelación del Mesías. Pero nótese que aquí hay 10 nombres que voy a mencionar, que están en línea. Pero esos 10 nombres, hermanos amados, por diferentes generaciones, porque hay 10 generaciones, la generación desde Adán hasta la generación de Noé, cada una de esas generaciones tiene un código de una revelación mesiánica. Por ejemplo, cuando miramos, y Jehová habla de Adán, dice el libro de las generaciones de Adán, cuando Dios los creó. Bueno, Adán, el libro de las generaciones de Adán implica la raza humana. En las generaciones de Adán es todos los que existimos, existieron y existirán desde que Adán y Eva vivieron. Entonces en ese nombre de Adán lleva encejado todas las generaciones
que van a ser cubiertas por esta salvación mesiánica en un día en la persona de Jesucristo. Pero si usted mira bien, después de Adán, dice que Adán engendró a Set. Y es importante que usted entienda, porque cuando usted entiende esto, comienza a darse cuenta cómo Dios en cada generación iba mostrando una vislumbre, una situación para que la gente fuera entendiendo las características mesiánicas. Ahora, nótese que dice que Adán engendró a Set. Y Set representa ungido. Dios comienza a mostrar que en las generaciones de Adán iba a haber un ungido. Ese ungido, claro, son reflejos del Mesías por venir. Entonces nos damos cuenta que ya Jehová comienza a tirar una línea, amén, de las generaciones humanas representado en Adán, libro de las generaciones de Adán, la raza humana completa, y dice que Adán engendró, la palabra es Yalad, en el hebreo Yalad, engendró a Set, y se representa ungido, o sea, los que van a ser ungidos. Y no todo el mundo es ungido. Ya Dios comienza a mostrar un relieve, amén, de cuál va a ser la generación del Mesías, un pueblo ungido. No porque todo el mundo de las iglesias implica que son ungidos. Tenemos en las iglesias mucha gente, hermanos amados, disfrazados como Jesús mismo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña. Hay gente en las iglesias que parecen cristianos, da la impresión que son cristianos, hablan aparentemente como cristianos, pero de cristianos no tienen un pelo. Son gente, como dice 2 Corintios 11, que están disfrazados en las iglesias, y eso ha traído gran confusión, amén, en las congregaciones. La iglesia está viviendo, hermanos amados, un mundo bien difícil, porque ya las iglesias de santidad no se ven. Hoy día hay muchas iglesias mundanas, paganas, todos lo sabemos, vemos la televisión, vemos tantas cosas, hermanos amados, lamentablemente se han convertido en jaulas para personas que no buscan del Señor. Ahora, si usted se da cuenta y sigue bien, ya tenemos a Adán, libro de las generaciones de Adán, la raza humana completa, todos que estamos bajo Adán, amén, por genealogía humana. Y luego Adán engendró a Set, que significa ungido. O sea, Dios va a levantar un pueblo ungido, y ese pueblo ungido, claro, como Jesús dijo en el libro de Revelación, hablando de una de las iglesias, pero tiene algunas personas que no han manchado sus vestimentas y son dignas de andar conmigo. La iglesia no es lo que usted piensa. La iglesia es una embajada espiritual. Cada país tiene su embajada. Si yo quiero ir, por ejemplo, a cualquier país, yo no tengo que ir al país para pedir permiso para algo. Yo simple voy a la embajada de ese país en el lugar que yo vivo, y una vez que el embajador me autoriza a hacer las actividades que yo quiero hacer, pues me está diciendo, el país también te está autorizando a hacer las actividades que tú quieres hacer. Pues la iglesia es la embajada, amén, de un gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno divino, el gobierno de Cristo. Y nosotros se supone que seamos embajadores del Señor. La pregunta es, ¿realmente seremos nosotros embajadores del Señor con nuestra manera de vivir? Ahora, si usted se da cuenta, sigue Dios revelando en estos nombres encapsulados etapas y generaciones diferentes acerca del Mesías. El versículo 6 dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos.
¿Qué significa enos? Enos significa fragilidad humana. O sea, que la humanidad es frágil. ¿Frágil en qué sentido? En el sentido espiritual, débil. ¿Ok? Pobre espiritualmente hablando. Nótese que inmediatamente entra una pobreza espiritual. ¿Ve? Representado en el nombre de Enos, que significa fragilidad humana. El hombre se encontraba en una condición frágil, débil ante el Señor. Y es ahí donde comienza el Señor a mostrar algo, que el hombre necesita ser rescatado, ser salvado por un plan. Y ese plan se está mostrando en esta tercera generación bajo el nombre de Enos. El nombre de Enos, vuelvo y repito, esa era una raza humanamente frágil. Frágil en el mundo espiritual. Frágil, no buscaban del Señor. Frágil, no honraban al Señor. ¿Ve? Entonces, Dios está mostrando la manera, el mapa, por qué el Mesías tiene que venir. Que nos va a rescatar a nosotros de las profundidades de las tinieblas. Todo esto está encapsulado en nombre. No se olvide que cuando Dios ponía nombre, Él daba esos nombres. ¿Ve? Cuando, por ejemplo, iba a nacer Isaac, Dios le dio el nombre a Abraham. Le dijo, él se va a llamar Isaac. Esto usted no puede imitar el nombre de otras personas porque no le va a funcionar. ¿Ve? Cuando, por ejemplo, Ana dio a luz a Samuel, pues le puso el nombre que Dios le indicó. Shamu, que es pedir él le dio pedido a Dios. ¿Por qué? Porque Ana se lo pidió a Dios. Lo mismo pasó, amén, con los hijos de José. José, los dos hijos, Efraín y Manasés. Efraín significa Dios me prosperó. Manasés claramente habla de la tristeza que vivió José en sus momentos difíciles. Ahora, por eso es importante que entendamos que cuando usted le pone un nombre a un niño o una niña, usted lo puede marcar el resto de su vida. Porque ese es el eje de la persona. Ahora, nótese, dice la palabra, versículo número 9, vivió Enos, o sea, la generación de fragilidad humana, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. ¿Qué significa Cainán? Significa poseído. ¿Poseído por quién? Poseído por las potestades del diablo. O sea, la generación entre Enos y Cainán era una generación corrupta espiritualmente hablando. Entonces Cainán, que significa poseído, implica que Satanás estaba haciendo muchas cosas en la generación de Cainán. Nosotros a veces leemos la palabra, pero pues realmente no sabemos cortarla. No sabemos buscar la revelación del Espíritu. La leemos así por leerla y cerramos la Biblia y ya está. Hay que escudriñar las Escrituras. Ahora, nótese, dice la palabra, versículo número 12, mire bien el verso 12. Verso 12 dice, y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. ¿Qué significa ese nombre? Significa adoración. Fue ahí donde una generación poseída, donde una generación frágil humanamente hablando, comenzaron a doblar rodillas. Comenzaron a adorar al Señor. Por primera vez, no adoraban al Señor. Comenzaron a decir, hay algo que va a venir y tenemos que comenzar
acercarnos a Dios en adoración, no se olvide que cantar es una cosa y adorar es otra. Hay gente que canta al Señor, pero el cantar es humano, es un factor humano. La adoración no. La adoración es divina. Cuando los magos llegaron en el nacimiento del niño Jesús, dijeron, nosotros venimos no a cantarle, vinimos a adorarle. Y Jehová siempre pide que le adoren, porque nosotros tenemos que entender que cuando una persona puede estar por aquí hasta borracha, ¿ok? Pararse ahí, coger una pandereta y comenzar a cantar. Y usted dice, mire, ese hombre está cantándole al Señor, hasta usted dice, está cantándole al Señor. Eso es un factor humano, un factor seco y vacío. Por eso muchas veces, cuando la gente dirige culto, yo observo mucho la actitud de la persona, porque a veces hay personas que hasta dirigen un culto enojado. Y esas son cosas que no nos agradan. Pero la adoración nace del Espíritu Santo. Entonces, en esta generación, la generación de Mahalalel, comenzaron los hombres a adorar a Dios. Y la adoración es la puerta que trae la presencia de Dios. Todo comenzó a cambiar. Desde la generación, hermanos amados, de Nos, de Cainán, ahora entran en otra, esta generación entra en otro factor, el factor de la adoración. Ahí la gente empezaba a adorar al Señor, a buscar la presencia del Señor. Se da cuenta como los nombres son codificados, encapsulados, con revelaciones divinas. Está en mí, amén, comenzar a estudiar la palabra, buscar la palabra, para que yo me dé cuenta lo que Dios me está hablando a mí y enseñando a mí. De otra forma sigo en la banca sentado ahí. Alabanza el nombre del Señor. Pero nótese que la Biblia sigue diciendo, mire esto, versículo número 15. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Yared. Mire esto. Y vivió Mahalalel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos y hijas. ¿Qué significa Yared? Nótese la imagen, descender. Esta dice, algo va a descender. Algo va a descender del cielo, que va a cubrir las generaciones de Adán, la raza humana. Porque la raza humana estaba, alabanza al Señor, una humanidad frágil y estaba poseída. Pero desde que la raza humana comenzó, hermanos amados, dice la palabra, a Mahalalel, a adorar a Dios, entonces sucede que van a ser Yared. Y Yared significa que algo va a descender. ¿Descender de dónde? Del cielo. No se olvide que esta es una gráfica espiritual de la venida del Mesías. Aquí en estos 10 nombres están encerrados los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento en solamente 10 nombres. Todas las facetas de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento están encapsuladas en 10 nombres en el libro de Génesis, capítulo 5. Lamentablemente tenemos tanta gente, hermano, ignorantes a la revelación de Dios, porque no le estudian, no sacan tiempo con Él. Su vida es una vida. Aquí tenemos gente que pertenece a la generación, hermanos amados, de Cainán. Y otros a la generación, hermanos amados, de Nos. Pero son pocos los que pertenecen a la generación de Mahalalel, que adoran a Dios. Ahora nótese que la Biblia sigue diciendo, mire esto, ya le dije que Yared representa descender. Y la Biblia dice, y vivió Mahalalel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y vivió Yared 172 años y engendró a Enoc. Enoc significa dedicado, puro, ante Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién trajo esa dedicación? ¿Quién trajo
esa pureza al ser humano. Esa pureza representada la generación de Enoc, la trajo desde que los hombres comenzaron a adorar a Dios. Desde que los hombres, hermanos amados, entraron en la generación de Jared, que significa que alguien descendió del cielo, ¿ok? Entonces los hombres comenzaron a entender el plan de Dios. Por eso es importante, hermanos amados. Hay gente que imita nombres. Imitando nombres usted no saca nada. Porque cuando Dios le da un nombre a una persona, se lo dio a esa persona, no se lo dio a usted. Y si usted imita el nombre de esa persona, eso no se aplica a usted. O sea que las bendiciones que Dios le da a la persona que Él mandó a nombrar así son para esa persona, no para usted. Usted no puede robar bendiciones de otros porque Dios no las aplica. Ahora, nótese que no se quedó ahí. Porque Dios es poderosísimo. Entonces, la gente del Antiguo Testamento, en la revelación y la mentalidad que tenían, podían entender que Dios había revelado un evangelio en 10 nombres. La idea era encontrar los 10 nombres y descifrarlo. Alabanza en nombre del Señor. Ahora, si usted se da cuenta, dice la palabra en el versículo número 18, vivió ya de 162 años y engendró Enoc, que significa dedicado, puro. Y vivió Jared después que engendró Enoc 800 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Ahora, ese nombre Matusalén es interesante. El hombre registrado en la escritura que más vivió. 969 años de edad. Y ese número tiene un código dentro que otro día solo explico. Ahora, ¿qué significa Matusalén? Significa cuando él muera enviará. Mire eso. Cuando él muera enviará. ¿Quién va a morir? ¿Y qué va a enviar? Esta es la generación donde Dios está diciendo, alguien va a descender del cielo y va a morir. Y después que él muera, él va a enviar. ¿Quién fue el que murió? ¿Y quién fue el que envió? Bueno, el que murió fue Jesucristo. ¿Y qué envió? ¿Qué dijo él? Es necesario que yo me vaya para que le envíe el Espíritu Santo. Es una revelación perfecta del Señor. Lo único que viene encapsulado en 10 nombres. Pero como a nosotros nos enseñan en la palabra a este nivel, pues seguimos las iglesias sentados, tocando pandereta y nada pasa en nuestras vidas. Así que, hermano, tenemos que llenarnos del Señor, tenemos que escudriñar la palabra para poder descifrar. Ya no es misterio, porque el que nos revela el misterio es el Espíritu Santo de Dios. Esos misterios eran para otras generaciones, para nosotros no. Ya nosotros hemos sido iluminados por la persona del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Pero esa gente tenían iluminaciones del Señor. A veces usted ve estas cosas y ahí las deja. No, hermano. Y a todos los que me están viendo, donde quiera que usted me ve, usted tiene, hermano, que entrar en la palabra, sacar tiempo en la palabra, escudriñar la palabra. Siéntese en su casa con una libreta y un lápiz y lea la palabra, estúdiela. No deje que nadie se la cuente, porque se la va a contar a su manera. Y la palabra no puede ser quebrantada. Para eso Dios le dio 2 ojos y una cabeza. Úsela. Ahora, nótese, dice la palabra del Señor, mire esto, versículo 22, 21, vivió en los 65 años y engendró a Matusalén, que significa cuando él muere enviará.
Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 y engendró a Lamec. ¿Qué significa Lamec? Ve, ahí que está el detalle. Lamec significa vencedor de la muerte. ¿Y quién ha sido el único que venció la muerte? Aquí está hablando entonces del que murió, resucitó. Y el único que ha resucitado, han habido muchos resucitados, bíblicamente hablando, pero solamente uno resucitado. El único que venció la muerte y resucitó de entre los muertos es el Señor Jesús. Por tanto, esta es la generación de Lamec, la generación de las resurrecciones. Por eso, hermanos amados, yo por lo menos trato de enseñarle de que usted se convierta en un arqueólogo espiritual. No simplemente, hermano, cargue el canón en la mano y se siente sobre él. Que a veces ni lee la palabra por semana. Y usted lo sabe que usted es esa persona. Hay que, hermanos amados, entonces, llenarnos de Dios. Es triste, hermano, ver, hermano, con tantos años en la iglesia. Y están, hermanos amados, como Enoc, frágil espiritualmente hablando. Ahora, ¿qué sucede? No lo dejáis. Estamos ya casi terminando en la genealogía de los nombres capsulados. Y vio Matusalén después que engendró a Lamec, que significa vencedor de la muerte, 782 años y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo llamado Noé. Noé significa descanso. Y es el último de la generación de la revelación de los nombres capsulados. Implicando que cuando Jesús resucitó, lo que va a traer a la generación de Adán es descanso espiritual. Vamos a descansar en Cristo. Ya el tiempo de Cainán y Enoc pasaron. Ellos viven, Cainán y Enoc viven en el impío. Están atormentados, frágiles, mundanos. Pero lo que creemos en el asunto de Lamec y de Noé, hemos recibido descanso espiritual. El cristiano no tiene que estar todo atrofiado mentalmente, viviendo como el impío vive, atormentado, porque el impío vive atormentado todo el tiempo. Entonces vemos aquí cómo los 4 evangelios en el Nuevo Testamento fueron resumidos en 10 nombres en el evangelio de Génesis 5. Y es importante que tenemos que aprender. Cuando Dios llama a una persona a enseñar, en el caso mío, al mundo entero, usted se tiene que preparar. Tiene que orarle al Señor. Tiene que santificarse. Aunque las pruebas van a llegar. Pero la Biblia dice claramente santificarse. Y la santificación es instantánea y es progresiva. No es como la justificación. La justificación es inmediata, instantánea. Usted se justifica instantáneamente. Aquí llega un borracho, como digo yo, entra por aquí, acepta a Cristo, se arrepiente verdaderamente y queda inmediatamente justo.
Pero nosotros los que le servimos por mucho tiempo, nos vamos santificando cada día. Poco a poco. Nos vamos perfeccionando, aunque nunca vamos a llegar a una perfección completa. La razón es porque estamos vestidos de carne. Y mientras nosotros estemos vestidos de carne, no hay santificación completa. Para ser santo puramente, el Señor Jesús. Pero un día, la palabra nos promete que seremos como Él. Y ese día seremos 100% santos. Porque para el cielo no sube nada a mitad. Para el cielo no sube nada mundano. Ni pensamientos mundanos, ni cosas mundanas, ni prácticas mundanas. Eso se queda acá abajo. O sea, hermanos amados, que Dios en su misericordia y en su sabiduría daba estos nombres, y a veces estos mismos hombres ni sabían que su nombre era una revelación capsulada en sus personas y que ellos representaban una etapa y un proceso de la venida mesiánica. Porque eso pasa mucho. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová abunde sobre sus vidas. Y que le llene de la bendición de Jehová. Amén. Gloria a Jesús.